Buenos días, estimado juez. En representación de Simón Sánchez nos encontramos ante este honorable tribunal María Isabel Landaeta, Francisco Rodríguez, Dayana Belis, Fernando Martínez y mi persona Aníbal Bujanda por la acusación incoada en su contra por la Fiscalía por los delitos de robo simple y lesiones menos graves. En primer lugar, refiriéndonos a los requisitos de forma de la acusación, en esta no se identifica suficientemente a ninguna de las partes. Específicamente, o quizás en el caso más grave, el caso de los alimentos del trigal, donde ni se especifica su condición de persona jurídica, ni tampoco dónde ni cuándo se constituyó. De igual modo, debemos recordar que la acusación tiene como propósito principal hacer una subsunción de los hechos acaecidos en el plano de realidad a algún tipo penal que se encuentre en ya sea el Código Penal o en cualquier ley específica en la materia. Así, debemos entender que esto no se llevó a cabo en la acusación presentada por la Fiscalía y nos referiremos más a detalle a continuación. Y esto es respecto no solamente al delito de robo simple, sino también al de lesiones menos graves. Hola a todos, mi nombre es María Isabel Landaeta y en esta oportunidad, actuando en representación del señor Simón Sánchez, procederé a puntualizar la errónea calificación jurídica por parte de la Fiscalía en la determinación de los tipos penales. Como en primer punto, la Fiscalía alega la existencia del robo simple en concordancia con el artículo 456, el cual básicamente lo que establece es que quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste. Realmente de los hechos alegados por la Fiscalía no se evidencia ni se prueba que en el momento en el que el señor Simón Sánchez cogió esas 8 botellas de aceite haya tenido la necesidad de emplear la violencia o la amenaza con alguna persona presente en el lugar para poder consumarse el delito. Es por ello que esta parte ve procedente replantear el tipo penal y establecer el delito de hurto contemplado en el artículo 453 del Código Penal, el cual encuadra mucho mejor con el supuesto de la norma y los hechos alegados por ambas partes, el cual básicamente lo que establece es que todo aquel que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolos en el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 a 5 años. Realmente del delito de robo simple y de hurto existen grandes diferencias con importantes matices. En primer lugar, el delito de robo es un delito de hurto más violencia, es un delito que no solo atenta contra la propiedad, sino también contra las personas en cuanto se ve afectada la integridad, la libertad de la víctima o de alguna otra persona presente en el lugar. Es por eso que debe ser tomado en cuenta y considerado el delito de robo de hurto en concordancia con el artículo 453 del Código Penal, en este caso puntual, ya que el señor Simón Sánchez no tuvo la necesidad de emplear el elemento de violencia, simplemente sustrajo esas 8 botellas de aceite y se retiró del lugar. La agresión de nuestro representado entra perfectamente dentro de lo dispuesto en la legítima defensa, pues cumple con sus 3 requisitos. En primer lugar, se hace en respuesta a una agresión ilegítima. Esta persona simplemente estaba llevando unas botellas de aceite de oliva que creían que eran suyas, y el guardia de seguridad decidió que eso era motivo suficiente como para lanzarse de encima. Supuso ya que estaban cometiendo un hecho punible cuando faltaba mucha más información y sobre todo supuso que no había otra opción que la violenta. En segundo lugar, se respondió de la forma necesaria y no más que la necesaria. Alguien se le lanzó encima y él simplemente lo empujó para quitárselo de encima. Que eso haya podido causar una lesión posterior es posible. Sin embargo, la acción de nuestro representado fue legítima y proporcional. Simplemente se lo quitó de encima. Por último, no hubo ningún tipo de provocación. Estaba llevando unas botellas de aceite de oliva que podían ser o no ser suyas. En tal caso, esto es una provocación para sentarse a aclarar qué es lo que está pasando aquí. No era en lo absoluto necesario tener que lanzársela encima y tener que decidir que ya estaba en comisión de un hecho punible. La Fiscalía, en el punto tercero de la solicitud de enjuiciamiento, solicita que el tribunal decrete una medida preventiva privativa de libertad. Nosotros, en cambio, consideramos que dicha medida es improcedente y desproporcional, puesto que debe ser considerada como una excepción en cuanto viola el derecho a ser juzgado en libertad, contemplado tanto en la Constitución Nacional como en la Ley Adjetiva Penal. Dicha medida únicamente es procedente cuando existan 2 supuestos. Primero, cuando exista un temor fundado de que el acusado pueda fugarse,
o cuando éste haya realizado una serie de acciones destinadas a la obstaculización del proceso penal. Ninguno de estos dos supuestos está presente en este caso y por ello consideramos que decretar esa medida sería desproporcional por cuanto viola el derecho a la presunción de inocencia de nuestro representado y además lo coloca en una situación de inferioridad con respecto a la acusación. También consideramos que en todo caso alegar y probar la necesidad y proporcionalidad de esta medida está en manos de la Fiscalía y ellos únicamente se circunscriben a solicitarle al tribunal que la decrete sin explicar por qué debería hacerlo. Es por ello que consideramos que este tribunal debe desechar esta solicitud de medida preventiva privativa de libertad y acogerse a la regla general y proteger el derecho de nuestro representado a ser juzgado en libertad, en concordancia con la presunción de inocencia que éste merece. Mi nombre es Francisco Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre las pruebas practicadas. Las pruebas practicadas que se expresan en el documento de la acusación de la Fiscalía son anticipadas. Ciertamente las pruebas anticipadas pueden practicarse en la fase preparatoria mientras cumplan con todos los principios probatorios, sobre todo el de control y el de contradicción. Sin embargo, la práctica de estas debe ser autorizada por el tribunal, por lo que indicamos que en ningún momento se expresa dicha autorización, entendiendo entonces que los testimonios allí dispuestos e incluso las inspecciones realizadas no pueden ser valoradas dentro del juicio incoado. Por ello, solicitamos respetuosamente al juez que no lo sean en virtud de no cumplir con el extremo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. De considerar las pruebas practicadas, se estaría violando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de nuestro representado, ya que éstas no pudieron ser sometidas a su control y contradicción y ni siquiera contaron con la debida aprobación del tribunal. Es claro que la práctica de pruebas anticipadas se justifica de manera excepcional cuando existe el riesgo de que el elemento que se trata de aprender pueda perderse en el futuro. No ocurre sin caso en autos, donde ninguna de las pruebas amerita la necesidad de efectuarse anticipadamente, siendo lo procedente y necesario volver a practicarla en el lapso probatorio de este proceso ordinario, donde se garantice el derecho a la defensa de nuestro representado a través del control y contradicción de la prueba. La doctrina y jurisprudencia reiterada establece que la práctica de pruebas anticipadas se justifica 1. Cuando de manera excepcional, por razones de urgencia y necesidad, se debe asegurar los resultados de la prueba que se practica. 2. Cuando existe el derecho al control y contradicción de la prueba, para lo que se requiere la debida citación de todas las partes en el juicio. Es por ello que ante la ausencia de necesidad de que la prueba se practique de forma anticipada y ante la ausencia de nuestro representado al momento de su evacuación, solicitamos que este tribunal deseche las pruebas anticipadas presentadas por la Fiscalía, las cuales son claramente violatorias del derecho a la defensa y al debido proceso ante la imposibilidad de ejercer el control y contradicción de las pruebas que ruedan en la acusación de la Fiscalía. Es por los razonamientos anteriormente expuestos que solicitamos ante este tribunal. Primero, inadmita la acusación presentada por la Fiscalía debido a la ausencia de una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado. Segundo, declare que los delitos atribuidos al imputado, que son robo simple y lesiones menos graves, no se subsumen dentro de los hechos narrados por la propia Fiscalía, por lo que su calificación jurídica es errónea e improcedente. Tercero, en aras de proteger el derecho a ser juzgado en libertad, contemplado tanto en la Constitución Nacional como en la Ley Adjetiva Penal, se deseche la solicitud de la medida privativa de libertad, ya que no exige el peligro de fuga ni se evidencian obstáculos a la investigación. Cuarto, sean desestimadas las pruebas anticipadas presentadas por la Fiscalía en su escrito de acusación, debido a su ausencia de control y contradicción de dichas pruebas por parte de nuestro representado, así como se sigue existiendo la posibilidad de aprender los hechos durante la fase probatoria del presente proceso penal.